sonido metálico de la hoja cortando el aire resonaba en la Place de la Revolución. El silencio sepulcral de la multitud duraba solo un instante, antes de que el estruendo de aplausos y gritos ensordecedores se apoderara del lugar. Hombres y mujeres, cubiertos del polvo de un país en colapso, alzaban los puños en éxtasis. En cuestión de segundos, otra cabeza rodaba en la cesta de mimbre. La promesa de libertad, igualdad y fraternidad ahora se medía por el número de vidas segadas. Pero, ¿quién decidía quién vivía o moría? ¿Quién blandía la espada de la justicia y hasta cuándo? Hola, viajeros de la historia. ¿Sería posible crear una república de virtud a través del miedo? Hoy hablaremos sobre Maximilien Robespierre y el reinado del terror, uno de los periodos más brutales de la Revolución Francesa. Antes de sumergirnos en este baño de sangre revolucionario, deja tu super like. Y sin más demora, vamos con la historia. El hombre antes de la guillotina. Antes de convertirse en el arquitecto del terror, Maximilien Robespierre era un joven prometedor, dedicado a los estudios y profundamente influenciado por la Ilustración. Nació en 1758, en la ciudad de Arras, en el norte de Francia, en una familia modesta, pero con acceso a la educación. Su padre, un abogado, se hundió en deudas y desapareció, dejando a Robespierre y a sus hermanos al cuidado de sus abuelos. Su madre murió cuando él tenía apenas 6 años. La infancia de Maximilien, marcada por pérdidas y por la necesidad de destacar a través del intelecto, moldeó su carácter rígido e introspectivo. Gracias a su brillantez académica, obtuvo una beca para estudiar en el prestigioso Collège Louis-le-Grand, en París. Allí tuvo contacto directo con las ideas de Rousseau, cuyo pensamiento lo marcó profundamente. Rousseau defendía la noción de la voluntad general, la idea de que el bien común estaba por encima de los deseos individuales. Robespierre adoptaría esta idea como un dogma absoluto. Al graduarse en Derecho, regresó a Arras, donde trabajó como abogado, defendiendo principalmente a los pobres contra los abusos de la nobleza. Su talento para la oratoria y su compromiso con la justicia le granjearon respeto. Pero la revolución estaba a punto de estallar y Robespierre pronto se daría cuenta de que los tribunales no serían suficientes para transformar Francia. Cuando Luis XVI convocó a los Estados Generales en 1789, Robespierre fue elegido diputado por el Tercer Estado. Partió hacia París como un joven idealista, decidido a luchar por los derechos del pueblo. Lo que no sabía era que la revolución lo convertiría en algo que jamás habría imaginado, el propio instrumento del miedo. El ascenso del incorruptible. París hervía con ideas revolucionarias. La Bastilla había caído, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano había sido proclamada y la monarquía tambaleaba. Robespierre, aún un político discreto, comenzó a destacar en los debates de la Asamblea Nacional. Su discurso era siempre apasionado, inflamado y moralmente rígido. Se oponía vehementemente a la guerra contra otras naciones, pues creía que desviaría la revolución de sus objetivos, y sobre todo defendía que la nueva Francia debía ser una república sin rey. En 1791, la fallida fuga de Luis XVI a Varens selló el destino de la monarquía. La confianza en la realeza se evaporó y Robespierre, antes uno más entre los diputados, se convirtió en uno de los líderes más influyentes de los jacobinos, el grupo revolucionario más radical. Rechazaba cualquier forma de corrupción o compromiso político, lo que le valió el apodo de El Incorruptible. Pero su visión de un gobierno justo y virtuoso ocultaba un lado oscuro. Para él, cualquier oposición a la revolución era un crimen contra la patria. Cuando la monarquía fue oficialmente abolida en 1792, la revolución entró en su fase más turbulenta. El rey Luis XVI fue juzgado y condenado a muerte. Robespierre, quien antes se oponía a la pena capital, se convirtió en uno de sus principales defensores.
Para él, la ejecución del rey no era solo un castigo, sino una necesidad simbólica. La revolución solo podría avanzar si se eliminaban todos los vestigios del antiguo régimen. Con la muerte del rey en enero de 1793, Francia se sumió en el caos. Ejércitos extranjeros amenazaban con invadir el país y revueltas internas, como la insurrección en la Vendée, ponían en peligro la nueva república. La solución: la creación del Comité de Salvación Pública, un organismo de emergencia para proteger la revolución. Robespierre pronto asumiría su control y transformaría Francia en un verdadero tribunal de sangre. El terror se instala. Si la revolución era un incendio, Robespierre echó aceite sobre las llamas. En 1793, la República estaba rodeada de enemigos por todos lados. Austria y Prusia marchaban contra Francia. Los girondinos, un grupo más moderado dentro de la revolución, intentaban frenar los excesos radicales, y dentro de París, cualquier murmullo contra el nuevo orden era visto como traición. Fue en este escenario que nació la Ley de los Sospechosos, una de las más brutales de la Revolución. A partir de septiembre de 1793, cualquiera podía ser arrestado simplemente por sospecha de conspirar contra la Revolución. ¿Qué significaba ser sospechoso? No se sabía con certeza, pero un vecino vengativo, una palabra malinterpretada o incluso una mirada equivocada bastaban para ser llevado ante el tribunal revolucionario. Los juicios eran teatrales y rápidos. Al principio, los acusados todavía tenían alguna posibilidad de defensa, pero con el tiempo, la guillotina se convirtió en la respuesta para cualquier duda. María Antonieta, la odiada reina, fue ejecutada en octubre de 1793. Líderes revolucionarios que antes eran aliados, como los girondinos, también fueron enviados al cadalso. Pero Robespierre quería más. Creía que la revolución solo se completaría cuando todos los enemigos fueran eliminados. No veía la guillotina como un instrumento de venganza, sino de purificación. En su discurso más famoso declaró: si el fundamento de un gobierno popular en tiempos de revolución es tanto la virtud como el terror, entonces el terror no es más que una justicia severa e inflexible. Francia vivía bajo un régimen donde la muerte se justificaba como un medio para alcanzar la virtud. En un solo año, más de 16.000 personas fueron ejecutadas oficialmente, sin contar los miles que murieron en persecuciones. La paranoia de Robespierre. El terror había alcanzado su punto máximo. Entre 1793 y 1794, la guillotina no descansaba. Los verdugos de París ejecutaban a decenas de personas cada día, y el sonido de la hoja cortando el aire ya no causaba asombro. La multitud, que antes vibraba con las ejecuciones, ahora observaba en silencio. El miedo se había instalado en el corazón de todos. Robespierre, que alguna vez fue solo uno de los muchos líderes de la revolución, ahora gobernaba casi en solitario, controlaba el Comité de Salvación Pública, dominaba la Convención Nacional y dirigía un sistema de represión en el que nadie estaba seguro. Pero había un problema: cuanto más poder acumulaba, más enemigos se ganaba. Danton, uno de los principales revolucionarios y antiguo aliado, comenzó a criticar los excesos del terror. Defendía que la revolución ya había alcanzado sus objetivos y que era hora de detener el derramamiento de sangre. Pero para Robespierre, cualquier sugerencia de moderación era un signo de traición. En abril de 1794, Danton fue arrestado y llevado al tribunal revolucionario. La sentencia fue rápida. Cuando subió al cadalso, miró al verdugo y dijo: «Muestra mi cabeza al pueblo, vale la pena verla». La muerte de Danton aterrorizó incluso a los aliados más fieles de Robespierre. Si ordenaba ejecutar a sus propios compañeros, ¿quién podía sentirse a salvo? Pero Robespierre no se conformaba solo con la guillotina. Quería reformar el alma de Francia. Para ello, creó el culto al Ser Supremo, un intento de sustituir el cristianismo por una nueva religión basada en la razón y la virtud.
organizó un gran festival en París donde, vestido con una túnica azul y sosteniendo flores, desfiló como un verdadero líder espiritual. Pero en lugar de admiración, el evento generó incomodidad. ¿Quién se creía Robespierre? ¿Un nuevo Mesías? La caída del líder del terror. La derrota de Robespierre comenzó a tomar forma en la mañana del 27 de julio de 1794. En la Convención Nacional subió a la tribuna para pronunciar un discurso enigmático y amenazante, declarando que la revolución aún estaba rodeada de enemigos ocultos, pero sin revelar nombres. Ese fue un error fatal. Los diputados, ya paranoicos, se miraron entre sí. Si Robespierre no decía quiénes eran los traidores, tal vez cualquiera de ellos podría estar en la lista. El miedo se transformó en pánico. En un golpe bien orquestado, Tallien, Barras y otros opositores se levantaron y gritaron: «¡Prendan al tirano!». Robespierre intentó hablar, pero fue silenciado por abucheos. Su poder, que el día anterior parecía absoluto, se desmoronó en cuestión de minutos. Cuando intentaron arrestarlo, él y sus aliados huyeron al Ayuntamiento de París. Allí encontraron apoyo en la Comuna de París, que aún le era fiel. Los revolucionarios armados intentaron organizar una resistencia para liberarlo y derrocar a la Convención. Sin embargo, la reacción fue tardía y desorganizada. Mientras algunos sectores de la Comuna dudaban en actuar, la Convención declaró a Robespierre y sus seguidores fuera de la ley. Esto hacía innecesario cualquier juicio y significaba que cualquiera que intentara protegerlos también sería guillotinado. Ante esta amenaza, muchos desertaron, y la fuerza que aún quedaba en la Comuna no fue suficiente para sostener la resistencia. Al verse acorralados, Augustin Robespierre, hermano de Maximilien, se arrojó por una ventana para evitar ser capturado. Couthon, otro aliado cercano, cayó de su silla de ruedas en un intento desesperado de suicidio. Maximilien, por su parte, intentó dispararse, pero solo logró destrozarse la mandíbula, dejando su rostro cubierto de sangre. A la mañana siguiente, el 28 de julio, fue finalmente capturado junto con sus aliados y conducido a la guillotina. Cuando intentaron retirar los vendajes de su herida, Robespierre soltó un grito de dolor que hizo estremecer a la multitud. Pero el pueblo de París ya no le temía más. Por el contrario, cuando su cabeza finalmente cayó, los aplausos de la multitud marcaron el fin del reinado del terror. Maximilien Robespierre creía que estaba construyendo una Francia más justa, pero al intentar purificar la revolución con sangre, terminó siendo devorado por ella. Al final, la misma guillotina que usó contra sus enemigos selló su destino. Ahora llegamos al final de otro viaje. Pero dime, si hubieras vivido en la Francia revolucionaria, ¿habrías luchado por la revolución, arriesgándote a la guillotina, o te habrías quedado en silencio, aceptándolo todo? Difícil, ¿verdad? Tu opinión es valiosa para nosotros, así que deja tu comentario y únete a la conversación. No olvides dejar tu like en el canal, esa acción ayuda mucho. Y si este video fue relevante para ti, compártelo. Hasta la próxima, nos vemos pronto. Que estén en paz, que Dios los bendiga.